¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda la profesora Vania del Colegio Seba JJ Rousseau. En este video vamos a hablar sobre el cuarto tema del curso de Ciencias Sociales, así que vamos a ver de qué trata, ¿sí? Muy bien, y como les comenté en el video anterior, le dije que íbamos a ver sobre otra revolución, y esta vez nos toca hablar sobre la Revolución Rusa, ¿sí, chicos? ¿Qué fue la Revolución Rusa primero? Bueno, pues la Revolución Rusa engloba todos los hechos políticos, sociales y económicos que culminaron con el derrocamiento del régimen zarista e instauraron el leninista en el año 1917 entre febrero y octubre. Esta revolución fue posible, entre otras cosas, por el debilitamiento del ejército durante la Primera Guerra Mundial. La importancia histórica de la Revolución Rusa reside en que estuvo comandada, en primer lugar, por obreros y soldados. Fue el pueblo el que derrocó la dinastía de los zares, hecho que se tradujo en la caída del absolutismo y la implementación de un gobierno comunista. De este modo, la clase trabajadora orientó la política de Rusia. Aquí podemos ver, dice que la Revolución Rusa estuvo comandada en primer lugar por obreros y soldados, ¿no? Ahí se puede ver en la imagen. Muy bien, ¿cuáles fueron las condiciones previas de Rusia? Bueno, la Rusia de principios del siglo XX era una potencia atrasada económicamente, social y políticamente, ¿no? Ahí podemos observar. Bueno, ¿cuáles fueron las causas de la revolución industrial? Bueno, primero que fue a principios del siglo XX porque era un país preindustrial. Además, predominaba el sector agrícola. Otra causa fue que la propiedad estaba dividida en latifundios en manos de la aristocracia, la corona, la iglesia y unos pocos agricultores acomodados. Además, el sector agrario era incapaz de proveer suficientes recursos a la población. Y otra causa fue la industrialización, iniciada tardíamente, que quedó en manos del capital extranjero, ¿sí? Podemos ver que dice que los obreros trabajaban entre 12 y 14 horas por salarios bajos. Además, otra causa fue que Rusia conformaba un vasto imperio de más de 22 millones de kilómetros cuadrados con múltiples etnias, diferentes lenguas y religiones. Y su población sobrepasaba los 120 millones de habitantes, de los cuales 100 millones eran campesinos y se organizaban en unidades aldeanas, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo fueron las clases sociales en Rusia, ¿no? La aristocracia ostentó privilegios señoriales, que fue el feudalismo, hasta 1861. Era propietaria de enormes haciendas, percibía abundantes rentas y llevaba un estilo de vida muy elevado, en contraste con la miseria del campesinado, ¿no? La burguesía era numéricamente exigua, tenía poco peso social y político. El proletariado era reducido, pero la poesía una elevada pero la poseía una elevada conciencia de clase y alta politización, que fue el socialismo, el marxismo y el anarquismo. La clase media eran casi inexistentes. La integraban profesionales, comerciantes y campesinos acomodados, no sujetos a la servidumbre y propietarios de sus tierras. ¿Sí? Ahí podemos ver una pirámide de las clases sociales, ¿no? Ahí tenemos, mira, el zar, el gobierno, la iglesia, el ejército y la burguesía, ¿sí? Y abajo la clase trabajadora. Y finalmente, ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Bueno, las consecuencias fue el derrocamiento de la monarquía absoluta de los zares, ¿no? Ese es la principal consecuencia. Además, el poder de Rusia frente al mundo, ya sea en el ámbito científico, económico, político, militar. Además, se dio establecimiento al comunismo, con la creación de la República Federativa Comunista, que pasó a denominarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o en sus siglas que son URSS, ¿no? Y la última consecuencia fue la división del mundo en dos. Por un lado estaba el capitalismo y por el otro el comunismo, ¿no? Esta oposición resultó en la Guerra Fría. Muy bien, chicos, este fue el tema de la Revolución Rusa. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video y estudiar.